Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogos sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. Para mí el periodismo ha sido mi vida. Lo he ejercido durante 55 años, 57 años, casi desde adolescente. Y eso me amarró a la ciudad. Pero yo no habría querido vivir en la ciudad. Yo le temo a la ciudad. A Bogotá le tengo miedo. No solamente por la inseguridad. Le tengo miedo al caos del tráfico. Le tengo miedo a la contaminación. Obviamente a la inseguridad. Me perturba mucho el ruido. Me perturban mucho las aglomeraciones. Pero a mí me encantaba caminar en la ciudad. Me encanta caminar me gusta, voy a confesar que es casi que más que caminar en el campo. Como que esto que se vive, que uno va caminando y va sucediendo, para mí creo que eso es de lo que más extraño yo de la ciudad. Nuestros invitados, durante mucho tiempo citadinos, eligieron en distintos momentos de su vida vivir fuera de la ciudad y hoy reflexionan sobre lo que se gana y lo que se extraña cuando se habita el campo. Darío Restrepo Vélez es uno de los periodistas más importantes de Colombia en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Dirigió la revista Semana, estuvo al frente de Inravisión, lideró City TV y fue figura clave del Tiempo durante décadas. Recibió el premio Simón Bolívar a la vida y a la obra, el máximo reconocimiento del periodismo nacional por su trayectoria y ética. Tras una vida marcada por lo urbano, el campo emergió como disfrute y como espacio para nuevas preguntas. Margarita Casas es una artista muy versátil, con 14 años de trayectoria profesional en fotografía y un trabajo destacado como ceramista. Hace murales, esculturas y objetos diversos. Además, desarrolla propuestas creativas para el diseño de interiores, como se aprecia en este bello mosaico sobre el que estamos ahora. Desde el campo, construye una relación consciente con el tiempo y la creación, lejos del ritmo urbano. Bueno, hoy conversamos sobre la tensión entre dos fuerzas que cruzan muchas vidas: la ciudad como motor y el campo como raíz. Para empezar ese tema, yo creo que no hay nada mejor que una respuesta que dio García Márquez a una entrevista en los 80, en la que dijo: yo no podría vivir sin la ciudad, aunque todo lo que escribo venga del campo. Necesito el ruido urbano para trabajar, pero mi imaginación sigue siendo rural. Entonces hoy vamos a explorar también con ustedes cómo viven esa tensión entre estos dos mundos en su experiencia. Okay. Y bueno, entonces para ya entrar en materia, quiero comenzar con Darío. Mirando primero hacia tu infancia y adolescencia, ¿qué relación tenías en ese entonces con la ciudad y con el campo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Es un placer acompañarlos en este podcast y compartirlo con Margarita. Yo soy antioqueño, nací en el sudoeste de Antioquia. Restrepo Vélez. Restrepo Vélez, eso no se puede negar, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegué a la ciudad, a Medellín? Toda mi familia es desplazada de la violencia de mediados del siglo pasado. Y me crié, prácticamente nací en Medellín, porque nací en Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia, pero de 18 meses se produjo el éxodo de toda mi familia hacia Medellín. Yo me crié en un barrio de invasión, en medio de gran pobreza,
en medio, mi familia había tenido recursos, pero en el campo, pero todo eso se perdió. Esa es una historia que todos conocemos, sabemos cómo es, qué es lo que le pasa a nuestro país por las violencias y al mundo entero por las violencias. Mi contacto con la ciudad ha sido siempre entonces un poco brutal, ¿no? Un poco traumático, porque aun cuando llegué muy niño, que es un bebé, de todas maneras siempre he tenido la convicción de que yo procedo del campo, que soy de familia campesina y que algún día tenía que regresar al campo. Qué O sea, chévere. yo diría lo contrario de Gabo. Hoy no sé cómo viviría si no fuera en el campo, aunque mi inspiración toda provenga de la ciudad. Claro, Claro. claro, claro. Pero después, siendo muy joven, salí de Medellín y terminé en Bogotá estudiando y trabajando. Pero siempre, fíjense ustedes, lo que es esa conciencia que traía desde niño. Siempre traté de vivir en Bogotá, pero fuera de Bogotá. Siempre viví arriba de la Circunvalar, en el camino de indígenas, después 12 años en Chía, después 3 años en Sopó, siempre huyéndole a la efervescencia de la ciudad. Yo sí no soy citadino y nunca me he sentido citadino, aun cuando he vivido la mayor parte de mi vida en ciudad. Muy Por curioso. eso hoy, Vea. creo que me brillan los ojos. Qué rico. Sí. Claro. Y Margarita, tú viviste hasta los 25 años en Bogotá. Sí. Hasta ese momento, antes de soñar con vivir en el campo, ¿cómo era tu relación también con el campo y la ciudad? Mi relación con el campo era bastante a través de las películas. Del sueño de ver en una película y viendo a alguien, viendo vivir en el campo a alguien, decir qué rico vivir así, caminar entre un jardín, pero un jardín grande, que la casa suceda, que tenga muchos espacios hacia afuera. Para mí era como un sueño, como que era un ideal. Entonces fue a través de eso, pues, y pues cuando iba a las fincas de visitas o cuando me llevaban, para mí era como, y era algo muy íntimo, era muy, yo me sentaba y miraba al cielo y para mí era como, eso era el campo para mí, era como, y hoy en día estar acá es eso, es como, ¡ah! Esa niña chiquita está aquí, o sea, hoy en día yo paso por la casa y digo, "Ush, vivo como me imaginaba cuando chiquita y cuando veía en las películas". Claro. Para mí era esa la relación más. Y con la ciudad, porque de todas maneras fuiste Y quinceañera, con la ciudad, a mí igual me gustaba. O sea, hoy en día puedo decir que no me es algo tan terrible. O sea, no sé si volvería, pero no me es algo terrible. Pero en ese entonces. En ese entonces, para mí era como parte de la vida. O sea, no, era lo que vivía. Y si hoy en día lo pienso, fui feliz. O sea, patinaba, salía, cuando ya bailaba, pues salía de rumba. Nunca viví ese caos, aunque tuve cosas que pasaron en la familia que fueron duras por la ciudad, lo que sea, pero también la viví feliz. Y hoy en día cuando voy también me parece chévere, como lo que sucede, hasta a veces veo lindo Bogotá. Bueno, y Tomás, tú también creciste en Bogotá como Margarita, pero desde tu niñez, pasaste temporadas cortas en las fincas de tus abuelas en Villa de Leyva. Eh, ¿Qué significa para ti hoy en día el campo en tu vida? Puede ser, se me ocurre, puede ser ilusión, puede ser descanso, puede ser un proyecto posible. ¿Qué significa? Pues muchas cosas, siento que todas esas que dices, digamos que caben. O sea, descanso lo primero, siento que, o sea, justo ahorita antes de comenzar la conversación le contaba a Margarita que no venía hace como 3, 4 meses y me hacía ya mucha falta. Como que me pasa que cuando estoy lejos de Bogotá por una temporada ya me hace falta la ciudad, pero cuando estoy una temporada larga en Bogotá sin salir ya me empieza a agotar, como, sí, esa intensidad de la urbe y me hacía mucha falta venir y entonces ahora siento que este descanso, aunque no ha sido tan descanso porque igual pues estamos pues trabajando en En el esto. podcast, sí.
igual me airea y me da paz y como de felicidad muy, muy única. Entonces siento que eso es como lo más clave, pero también pues proyecto posible a corto o mediano plazo no lo veo mucho, pero sí me gustaría pues venirme a vivir al campo en algún momento de la vida. Ojalá más Como temprano que Darío. Ah, tarde. no, como Banderín London. Pues no, 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 no cantante como yo, man. Sí. como entre los dos, tipo 40 y pico. Me gustaría harto. Entonces ahora lo veo pues más como esa ilusión. Siento que igual pues he sido muy afortunado de eso, tenerte a ti y a mi otra abuela, pues mi familia paterna que también tiene casa. Mi abuelo era de acá, de la región, entonces también me siento como muy conectado con Boyacá y con Villa de Leyva específicamente. Siento una fortuna poder haber tenido estos espacios que pese a no ser pues campesino ni cerca, sí he tenido pues algún contacto y pues como eh, le he dado mucho valor a estos espacios y siento que sí han sido muy chéveres en mi vida. Ah, bueno, chévere. Darío, después de igual toda esa vida en Bogotá, esa vida urbana, ¿qué te permitió por fin poderte regresar al campo? Venirte a vivir acá. Desgraciadamente envejecer. Porque digo desgraciadamente como un chiste, pero porque en realidad yo habría querido venirme antes. Lo que pasa es que el periodismo es absorbente y el periodismo es como una enfermedad y eso es esclavizante, pero uno lo ama. Yo he sido periodista desde que nací. Desde que tuve uso de razón, no pensé sino en términos periodísticos. Entonces, para mí el periodismo, pues, ha sido mi vida. Lo ejercí durante 55 años, 57 años, casi desde adolescente. Y eso me amarró a la ciudad. Pero yo no habría querido vivir en la ciudad. Yo le temo a la ciudad. A Bogotá le tengo miedo. No solamente por la inseguridad. Le tengo miedo al caos del tráfico. Le tengo miedo a la contaminación. Obviamente a la inseguridad. Me perturba mucho el ruido. Me perturban mucho las aglomeraciones. La conclusión es que siempre fui campesino. No pude zafarme de ahí por fortuna. Entonces siempre pensé, como lo piensas tú ahora, que algún día me voy para el campo. Pero dos cosas impidieron que me viniera al campo e hicieron que viniera al campo ya tan tarde. Una, la cobardía. Claro, uno es cobarde y entonces le da miedo como dejar lo que tiene asegurado en la ciudad. Y lo otro, el amor por el periodismo, por el oficio. No podía desprenderme del oficio. Siempre tuve, por fortuna, cosas que hacer, cargos que desempeñar, proyectos que desarrollar en periodismo. En todos siento que me fue bien, siento que fui feliz. Entonces hubo esa compensación. Pero hoy, cuando me siento a mirar este paisaje en mi casa, cuando me siento a consentir y a conversar con mis perros, cuando riego la huerta, digo, ¿por qué no lo hice hace 20 años? Si esto es mío. Bueno, Margarita, en tu caso, de acuerdo con lo que veníamos hablando con Darío, el campo no aparece como un refugio tardío, sino como una elección temprana de la mano de Néstor Mesa, que era su marido en ese entonces. Sí. ¿Qué sentiste que te ofrecía el campo que la ciudad no podía darte? Siempre me ofrecía estar, lo que decía al comienzo, como sentirme libre, sentirme con los tiempos de otra manera, no medidos a que son así, porque no soy así de tiempo, sino lo que va fluyendo, y en el campo uno va fluyendo con lo que, para mí, con lo que va con lo que va dando el día, con lo que va dando, lo que va sucediendo, que llaman y uno va, siento que hay más libertad de moverse en general.
Yo desde pequeña decía que iba a vivir en Villa de Leyva. Yo Wow. venía ¿Ah, sí? chiquita, a mí no me traía la familia y yo decía, yo cuando grande voy a vivir en este pueblo. Era Increíble. algo muy de adentro, que de hecho cuando tomé la decisión, cuando pues apareció Néstor y decirle a mi papá, me voy a vivir al campo, porque yo primero me fui a vivir a Subachoque, mi papá fue como así, si a usted le gusta la rumba, y yo miraba un poco entre lágrimas también, porque yo decía, es que no sabes lo que para mí es, lo que yo sentía al verlo o al estar o lo que sea. Entonces para mí era una seguridad. Y cuando conocí a Néstor, vivía en Subachoque y me llevó un día y para mí era entrar a una película porque él vivía en una vereda donde uno entraba y era como entre dos montañas, un valle, pero uno entraba a la carretera y para mí era como, wow, esta es mi vida, era como una... Y Néstor me decía, yo te vi la cara y sabía que te ibas a quedar. Y esto fue a ¿sí? los 8 días de conocernos. Y para mí fue yo la huerta, yo llegué y la huerta feliz. O sea, para mí era ya, o sea, era algo que estaba ahí como muy orgánico. Entonces, Claro. no sé, y las gallinas y el todo. O sea, Y el gallo que ha cantado todo el El tiempo. gallo. A las 4 de la tarde nuestro gallo canta. claro, no, todo para mí es, eso me gusta, pero irónicamente el tema de la huerta ha sido re difícil. O sea, al comienzo de Subachoque fue muy bonito, pero me parece súper difícil, Sí. pues por lo que yo hago. Digo, no, o hago huerta, o hago cerámica, o estoy en la casa, o estoy acá. Ah, por y la la elección, no por la dificultad de Sí, cultivar. entonces Ah. que me salen 10 lechugas y qué hago con las 10 lechugas porque solo me como 3 hojas. Yo te doy la solución. Me regalo. Yo te doy la solución. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no tengo sino 3 lechugas, un pimentón, 2, ¿cómo se llama? Bueno, un pedacito chiquitico de cilantro. Solo el pancoger para mí. Claro, sí, El yo pancoger sé. es mío. Pero requiere estar, el campo es de, Claro. Claro, de claro. juicio. Sí, de- es de juicio. Sí, da unas libertades por un lado, pero también Sí, implica es pues una súper rutina muy exigente, particular. súper exigente. En las fincas, no sé, la madera se daña, toca hacer, el camino se llena, o sea, llueve y se embarra todo, requiere disciplina de todos modos, o ayudas. Y ahora, Margarita, ¿qué sientes que perdiste al haberte ido de Bogotá? Pues además de no poder rumbear tanto. Además de la tumba, que perdí, voy a decir algo que para muchos puede ser terrible, pero a mí me encantaba caminar en la ciudad. Me encanta caminar Sí, a mí también me gusta mucho. me gusta, voy a confesar que es casi que más que caminar en el campo. Como que esto que se vive, que uno va caminando y va sucediendo, para mí creo que eso es de lo que más extraño yo de la ciudad, el caminar en la ciudad. Es lo que más extraño, pero de resto, Y es que sabes que sí, ahora que pienso, cuando yo viajo, a donde sea, a un pueblito en Colombia o a una afuera del país, lo que más me gusta es caminar. Y todo eso que va aconteciendo y todo lo que me voy encontrando y las sorpresas que voy teniendo con la arquitectura, con la gente. sí. Sí, eso. Chévere. Y abuela, pues yo te veo a ti sí muy citadina y como que disfrutas mucho esa intensidad de la ciudad, pero sientes que esa cualidad tuya se ha transformado con los años o se ha mantenido constante. Yo disfruto mucho la ciudad, pero toda la vida me ha encantado el campo. O sea, soy citadina de una manera contundente, pero siempre me ha encantado el campo. En una época, como planteaste tú ahora, yo decía, no, yo tengo que vivir en provincia, que me encantaba, y mi familia materna viene de Salamina, que es un pueblo muy bello, muy vivo. Mi niñez y adolescencia se pasó todas las vacaciones, todas, o en Salamina o en la finca de mi familia. Entonces era entre el campo y la provincia. Y eso lo disfrutaba como ustedes no se imaginan. Entonces siempre pensaba en que quería volver al campo. Y esta finca finalmente pues fue como querer sellar ese
ese deseo, o más que desearlo, encarnarlo. Luego, bueno, la ciudad la disfrutaba muchísimo. Llegó la época de la pandemia, y yo me vine unos 2 meses acá, a Villa de Leyva, pero el resto del tiempo en que teníamos que estar fundamentalmente encerrados, lo pasé en Bogotá y disfruté como ustedes no se imaginan. Encerrada, yo vivo en un piso alto y tengo vista hacia el nororiente y el suroriente de Bogotá. No, y el sur muy amplio. Sí, es una vista muy panorámica, muy afortunada. Y con solo ver eso era para mí ya suficiente. Sin polución. A mí ese movimiento, no, pero a mí el movimiento de la ciudad, a mí la efervescencia, bueno. Me vine al campo y lo disfruté, obviamente, pero no, me gustó más la ciudad. Y ya digamos que hoy en día muchas personas de mi edad plantean, bueno, pues ya quiero como salir del trajín de Bogotá. Y realmente yo en este momento siento que si yo me tuviera que venir a vivir a Villa de Leyva, para mí sería una renuncia. Porque a mí me encanta Bogotá, me encanta la oferta cultural, me encanta el bullicio urbano, me encanta el agite, la intensidad. Pero también muchas veces, como digo, un año encerrada, sentirme en la ciudad, eso me encantaba. Si me tocara, digamos, elegir, yo no elegiría el campo, elegiría una ciudad intermedia como Manizales, de donde soy. Pero el campo me encanta y entonces no vengo acá y paso delicioso, vengo con cierta frecuencia y me muevo entre el campo y la ciudad, pero mi hábitat natural sí es la ciudad. No sé si respondo. Sí, sí. Bien interesante. Claro. Y bueno, Margarita, mi abuela decía que ella vería como una renuncia tener que pues, venir de Bogotá acá. Si a ti por algún motivo te tocara vivir en Bogotá o en alguna otra ciudad grande por una causa o por tu hijo, quién sabe, ¿sientes que lo vivirías también como una renuncia o podrías pues, abrirte a las posibilidades de la ciudad? Podría abrirme, pero me haría mucha falta mi casa. Porque ahorita estaba pensando que también algo que extraño mucho en la ciudad cuando estoy es porque no siento mucho el cambio de la luna. Pues porque la luz de la ciudad no la aquí el cambio de luna para mí es súper importante y no me había dado cuenta hasta que estuve en Bogotá un tiempo largo con un embarazo y decía, ¿qué es lo que me hace falta? Y era esto, la luna, sentirla porque siempre había la misma luna y eso, pero creo que sí me podría acomodar, creo que sí, claro, en la medida en que uno, pues si no está trabajando tanto de tener que moverse y movilizarse con los horarios estrictos, porque así yo nunca he vivido Bogotá. Por eso tal vez pues me parece bonita, me parece chévere, porque no estaba en esa estrictez de horarios. Entonces, pero en una ciudad, hasta lo he contemplado, hasta de pronto han aparecido por ahí cosas de irme a otros lugares del mundo, pero creo que me haría falta mi casita. El río y todo. Y la luna. Y la luna. La luna es especial. Para mí la luna aquí es especial. Sí. Yo la espero con ansiedad. Claro. Reviso siempre cuál es la fecha, el 5, el 6, ¿qué día es que va a haber luna? Siempre me da una frustración inmensa cuando está nublado. Pero siempre la luna es como un hito mensual, siempre. Sí, es una belleza, uno le espera. Y la luz, y no sé. Sí. Y de verdad uno en Bogotá no tiene conciencia de eso. No tiene conciencia de eso. No. Sí. No porque uno en Bogotá es así. También. En el campo va así. Y llegas a un espacio cerrado. Esa es otra cosa. Aquí los espacios son abiertos. Mire esto. Exacto. Todo esto. Claro. Sí. Esta arquitectura no cabría en la ciudad. No cabe en la ciudad. Por la seguridad misma. Desde la seguridad que uno puede tener tanto por la seguridad, por la privacidad, por muchas cosas. Y vas aquí, vas allá, o sea, te mueves de otra manera también.
A uno empieza a pensar y hay hartas cosas que Sí. extrañaría. Bueno, y Para mí sí sería una renuncia y no me lo han preguntado. Sería una renuncia dolorosísima, dolorosísima. Claro. pero, Porque yo estoy muy feliz aquí, Claro. haciendo lo que estoy haciendo. y no lo dudo, lo respiras. Ahora, de Sí. todas maneras, has tenido una relación con la ciudad importante. Entonces, Claro. tú viviste décadas en Bogotá, Sí, en sí, en claro. noticieros, Sí, sí, en sí. redacciones. Y yo quisiera saber qué te dio esa intensidad urbana del oficio, la calle, la urgencia, lo inesperado, que reconoces como enriquecedor para tu vida. No, yo creo que el conocimiento de la gente, conocer el tipo de gente que vive en la ciudad, las angustias de la gente que vive en la ciudad, conocer el prototipo de ciudadano de la capital o de la metrópoli, es importante. Es importante saber cómo es que se mueve la gente, cómo es que piensa, cómo es que actúa la gente. Y ahora que puedo hacer la comparación con la gente del campo, pues bueno, ahí hay una enseñanza grandísima, una enseñanza inmensa. La ciudad, hay que reconocer que la ciudad apabulla, la ciudad crea, traumatiza mucho. A ti, a mí no. No, claro, pero es que te voy a decir una cosa, pero es que tú eres una mujer privilegiada. Pero de los 8 millones de habitantes de Bogotá, te aseguro que 6 viven angustiados. Una cosa es la cápsula en la que nosotros, los privilegiados, por el estatus social, por la condición económica, vivimos. Otra cosa es la angustia, la tristeza permanente que uno ve. Yo lo digo porque yo lo viví como periodista, tienes metido en, razón. en los barrios, No, no metido hay con la duda. gente. Lo que una ciudad produce en la gente Claro. es grave en la mayoría de la gente. Nosotros, los 4 somos unos privilegiados. Yo creo que los 6 o 7 somos unos privilegiados. Tenemos empleo, hemos tenido empleo, hemos tenido una situación económica más o menos boyante, nos permite viajar, nos permite tener entretenimiento. Lo que decías tú ahora, que es una de las cosas que extraño de la ciudad, no me la han preguntado, pero de una vez la respondo, la vida cultural. Eso existe. Y nosotros podíamos ir y hacer vida cultural. Pero yo pienso no solamente en los que vivimos en esta cápsula, No, claro. sino en toda esa masa inmensa de gente que se mata diariamente para coger 3 buses y llegar a limpiar la casa de nosotros. Y eso lo aprende uno viviendo en la ciudad. Viviendo en la ciudad uno se da cuenta la tragedia que vive muchísima gente, la mayoría de la gente. Entonces, eso es un aporte que yo le reconozco a la ciudad. Me enseñó a conocer la realidad del país. La realidad del país se conoce ahí. No se conocen estas tertulias tan agradables, tan ricas. Esa no es el país es otro. Claro. El país es otro. Y esa realidad verdadera del país se conoce allá en las ciudades. Se conoce en los barrios marginados. Se conoce en la gente del bus. En el taxista al que explota el dueño del taxi. Es decir, en todas esas circunstancias que solamente la tienen las ciudades. Aquí es distinto. El campo es muy diferente. No, En tienes el campo hay razón. pobreza, pero hay una pobreza muy digna. Muy digna. No, sí, el La estrés de Sí, la, es diferente. que genera la pobreza de la ciudad es una pobreza el hacinamiento terrible, de la el ciudad, por hacinamiento, ejemplo, es el hacinamiento. violento, sí. Y los movimientos, lo y- que tú dices, 3 buses. Pero viviendo en Bogotá, ¿sientes que adquiriste igual hábitos urbanos que todavía te quedan? ¿Qué traes acá? Necesariamente. ¿Cuáles? Viví, ¿cuánto? 50 años en Bogotá. Ya. Imagínate si eso se pega o no se pega. No, uno trae de la ciudad hábitos terribles. O buenos también, pues. La velocidad en el carro. Esa yo la tengo así, no es. Y es difícil zafarse de ella. Y uno ve la tranquilidad con que la gente se mueve aquí.
se paran en la mitad de la vía a saludar al de la esquina. Sí, como no, tranquilo, mañana vuelvo, sí, ok. Y los otros estamos atrás esperando. Y todo el mundo tiene paciencia, nadie se enoja. Todo el mundo tiene paciencia y sí, y eso es como parte del pueblo y de la cultura del pueblo. Claro, uno trae hábitos de esos. Miedos también, ¿no? Miedos. Creer. Que ya siempre cree. Yo llevo 3 años aquí, todavía creo que me van a robar ya. Todavía entro al cajero y miro. Y eso no pasa aquí. Claro. Pero cosas buenas también, tienes toda la razón. Sí. La ciudad le da a uno cosas buenas. Por ejemplo. No hay que. No, ya te digo. Tener la vida cultural que tiene Bogotá. Esa es una de las cosas tristes de Bogotá. Que tiene una vida cultural inmensa, linda, rica, y que es tan difícil acceder a ella. Por el transporte, por la inseguridad, por lo mismo. Porque si uno no vive cerca. Mire, yo viví en Sopó 3 años. Y siempre quería ir al Julio Mario Santo Domingo, a todas las obras del Julio Mario Santo Domingo. Soy amigo de Ramiro además y podía llegar allá cuando quisiera. Pero tras transportarme de Sopó al Julio Mario Santo Domingo a las 5 de la tarde por la autopista, 5 de la tarde porque el evento empieza a las 7 o a las 6, no se podía. Tomás, ¿sientes que el espacio urbano te ofrece algunas cosas como relaciones, como anonimato del que hablaste en alguna ocasión, en otro podcast, en otro episodio, como la intensidad que sientes que el campo no podría reemplazar en tu vida? Quiero preguntarte eso contrastando con la pregunta anterior que privilegiaba tu interés por el campo. No. Pues sí, Bogotá igual me gusta bastante. Sobre todo me gusta cuando duro un tiempo lejos de Bogotá, como que ahí empiezo a añorarla y pues como a ver lo valioso que tiene en mi vida. Que pues, número uno, sí, las relaciones, como pues la gran mayoría de mis amigos, mi novia, mi familia, pues prácticamente todos están en Bogotá y siento que eso sí me mueve mucho y como que es un gran motor y pues, algo a lo que le doy mucho valor. Y como decía Darío, la vida cultural también de Bogotá es muy importante. Siento que pues voy a cine prácticamente todas las semanas, a ver pues buen cine de distintas partes del mundo, el arte que uno ve en distintas galerías, en distintas partes de la ciudad. Está igual todo muy concentrado en esa zona privilegiada entre la Macarena, Teusaquillo y el centro. Como que también hablo de Bogotá, pero hablo de ese mini Bogotá en el que vivo y en el que, pues, que es el que añoro realmente y que es lo que más me gusta. Tener que ir al norte, digamos, me parece una mamera, tener que durar 1:30 en Transmilenio. Bueno, y Darío, dándole la vuelta a la pregunta que le hice a Tomás, al tú alejarte de Bogotá, aunque lo hagas con tanto agrado, ¿sientes que también te alejaste de conversaciones, de vínculos, inclusive de tensiones que eran parte vital de quién eras? Sí, claro. Claro, yo vivía necesariamente enterado de todo, ¿no? Necesitaba estar enterado de todo por mi oficio. Eso implicaba mantenerme en reuniones, en tertulias, en grupos de amigos, conversar con gente de toda índole. Y todo eso enriquecía mucho mi vida personal y obviamente enriquecía mi profesión. Y todo eso quedó atrás. Pero lo que pasa es que no me hacen falta. ¿Y los amigos? Yo he tenido muy pocos amigos siempre. Siempre he tenido muy pocos amigos. Y cuando voy muy de vez en cuando, porque voy muy poco, la gente me dice, ¿y su salud? Como si yo fuera viejo. ¿Y usted qué hace con su salud? Yo todo lo llevé a la clínica Marley de Chía. Para no tener que entrar a Bogotá. Claro. Entonces, bueno, pero, claro, hacen falta amigos. Hay amigos, muy pocos, pero
y me hacen falta. Y Margarita, ¿tú sientes que el silencio del campo acompaña siempre el trabajo creativo o que a veces lo confronta? A mí me acompaña, pero es que es un silencio con bastantes audios, porque pues en mi caso, mi taller está muy cerca del río. Entonces yo a veces casi ni pongo música, sino el río, el pájaro, ¿sabes? Eso para mí es música. Entonces no es tanto ese silencio para mí, ¿no? A veces sí pongo música, pero para mí sí es importante. No me doy cuenta que no pongo música, me doy cuenta cuando van otras personas al taller. Me dicen, ¿y música? Y yo, ¿quieres música? Sí, yo te pongo. ¿No la Pues está está el oyendo? río, o sea, está el río, están los pájaros, o sea, porque no me doy cuenta, a pesar de que me encanta la música y me encanta bailar. O sea, pero, sí, el silencio sí es importante. Pero ahora que no, sí, el silencio es importante. De hecho, cuando voy a Bogotá, yo voy a un barrio que para mí siempre es como un paréntesis, queda bien, casi que es muy centrado, pero uno entra y es como entrar a otro mundo y es súper silencioso. Entonces también mi vivencia por eso en la ciudad no es tan terrible. Llego allá y hay pajaritos, la casa queda al frente de un parque, entonces es como, y si es ¿Y en qué barrio es? en Entre Ríos, en las casas. Claro. Es como un paréntesis. Sí. O sea, Sí. Y otra cosa es que también a veces este campo que, bueno, en el que nosotros vivimos está entre el campo y el pueblo, ¿no? El pueblo también tiene lo suyo. O sea, yo, por ejemplo, tengo una galería y ahí está como este pequeño pedacito de ciudad o de vida cultural o lo que sea, está ahí. Y uno está entre los dos, aunque yo estoy mucho en la casa y me regañan por no bajar a nada. Pero también está eso un poco, ¿no? No se deja del todo, aunque tú cuentas que no sales casi ni al pueblo, Salgo poco. pero no, tampoco es que se deje del todo, es una vida más tranquila. O sea, para mí, sobre todo los tiempos. Claro. Uno los cuenta con una hora antes de llegar a la cita. Sí, claro. Yo vivo a 2 minutos del pueblo. Claro. Y abuela, tú ahorita contabas pues que eres muy citadina, pero que el campo igual ha sido muy importante en tu vida, a pesar de que venirte a vivir acá pues no lo consideras o lo sentirías como una renuncia. Pero que sientes que igual te sigue ofreciendo el campo para que lo busques constantemente. No, mucho. No, muchísimo. Es que el campo me encanta. Solo que si tengo que elegir dónde vivir, prefiero la ciudad. No, pues por un lado me ofrece el paisaje, que me encanta, me seduce, como hablaban ahora. Estamos en un sitio que se llama el Observatorio Astronómico en Muisca y es privilegiado para observar las estrellas, para observar la luna. Eso me fascina. Esto de el canto del gallo, los pollitos, tengo en mi altillo una tabla para los pájaros. No, y que me lleguen esos pajaritos, eso para mí es lo máximo. Les pongo solo un banano, esos todos los bananos, pero me llegan esos pajaritos. No, tú no sabes lo que yo siento. Eso para mí es fundamental, fundamental. También como la tranquilidad, me da mucha paz. Digamos, la ciudad me da vibración y el campo me da paz. Ambas cosas me encantan. Ahora, una cosa, fíjate que es muy paradójico que sea el campo lo que me lo ofrezca. Tú sabes, pues porque me conoces muy bien, que yo no soy demasiado sociable en Bogotá. Soy muy activa y tengo muchos contactos y muchos vínculos, pero siempre alrededor de proyectos. Pero esa es mi vida social. En cambio, aquí yo invito a la gente amiga y nos pasamos 3 o 4 días y es una delicia. Nos tomamos aperitivos que no me tomo en Bogotá. Conversamos y tertuliamos sin afán, salimos a caminar, vamos al pueblo, que es lo que a mí menos me entusiasma. Me gusta mucho más estar acá, pero también me parece de una belleza absoluta Villa de Leyva. Entonces eso es como lo que valoro del campo. Y
Y los animales, genial. Sí. Sentir la libertad de los animales. Es tan desestresante este sitio que los gallos se dan la libertad de no tener que cantar a las 4 de la mañana y no a las 4 de la tarde. Sí, sí. No de mascota. Los gallos son felices, cantan todo el tiempo. Sí, no, a mí los trabajadores de esta finca tienen gallinas. Ajá. Es Eso lo que es lo más me máximo. puede gustar a mí en la vida, ver Lo esas gallinas máximo. con los Sí. pollitos, eso Sí, sí, sí. me fascina. Las Me gallinas son fascina. lo máximo. Y los pollitos detrás de las gallinas, no. Sí, es una belleza. Margarita, pues tú criaste a tu hijo, a Sergio, en el campo. Esa, pues supongo que fue una decisión igual muy pensada, pero en algunos momentos dudaste si la ciudad podía ofrecerle otras cosas que el campo tal vez no. No, no. Para mí siempre fue una decisión súper tomada. Creo que sí. Digamos que en el colegio a veces con los temas que el idioma que me preguntan, pero el colegio, yo pues los idiomas los va a aprender, se va de viaje. La educación aquí que él vivió fue una educación alternativa, fue bonita, yo lo llevo, lo traigo, o sea, es otra vida para mí. Digamos que el tema de estar en un super colegio, de vivir esto, pues puede estar equivocada, pero para mí no era tan importante como la parte humana. Y mi parte humana con él, la parte humana con el mismo colegio, de yo poder entrar al colegio y leerle un cuento, de, ay, les quiero leer un cuento, y entonces voy a leerle el cuento a los niños, como esta vivencia de él. Sin embargo, él hoy en día dice, no quiero vivir acá. Pero para mí es satisfactorio saber que sus primeros años de vida los vivió tranquilo, los vivió en el río, los vivió con otra gente, con otra, yo estoy segura que eso le va a aportar muchas cosas a él en su futuro, así vaya a vivir en el centro de Manhattan. O sea, Sí. creo que eso es, y es lo que yo le digo a él. Y una vez chiquito me dijo, ¿y a ti quién te dijo que a mí me gustaba vivir en el campo? Y yo, nadie, pero algún día me lo vas a agradecer. Y eso de que quiera irse no es porque se haya creado en el campo. No, Todos los, que quiere todos los adolescentes estar, quieren irse. sí, Claro, todos, quiere crecer y todos, quizás- todos, Los que viven en la ciudad todos nos no hemos viajan querido a la ir, ciudad. todos nos hemos ido, todos se Sí. quieren ir. Y Darío, ya para cerrar la conversación, ya lo has contestado un poco, pero me gustaría que redondearas, ya pensando en tu vida como conjunto, con memorias y lugares repartidos. ¿Cómo sientes esa conversación ahora entre la ciudad, pues que te ha aportado mucho de lo que fuiste y muchas memorias, y el campo que habitas ahora, con tanta alegría como se ha expresado? No, yo lo que creo es que todo lo que me dio la ciudad y lo que viví en la ciudad es una parte que quedó atrás, que ya la viví, a veces feliz, a veces estresado, a veces preocupado, a veces interesado, a veces despreocupado, pero es una vida que ya viví. Yo, cuando decidí venirme aquí, cuando decidí dejar el periodismo como oficio y venirme al campo, me vine con oficios también. Entonces, para mí, eso ya es pasado. Estoy viviendo un presente que fabriqué yo mismo, que me imaginé yo mismo, que soñé yo y que estoy realizando. Estoy dedicado a leer literatura, a estudiar historia antigua y a escribir para mí después de haber escrito 57 años para otros. Eso. Entonces, como estoy viviendo ese presente que lo dibujé, que lo diseñé para mí, lo demás fue un lindo pasado, de todas maneras, un buen pasado. Y en esa forma dialogan. Esa es la manera como dialogan ellos, ese pasado y este presente. Bueno, entre el campo y la ciudad no solo cambia el ritmo y el estilo de vida, sino también quién es uno, un poco. Y en ese sentido, para cerrar esta conversación, yo traje una frase de Azorín que siento que habla con mucha claridad. Dice: la ciudad atrae con su bullicio y sus promesas, pero el campo guarda un silencio que obliga a mirarse por dentro.
Esto fue Diálogo sin Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Decir o callar, lo que se pone en juego, sale el jueves 30 de julio. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo Y Tomás Rodríguez.